El Hospital San Rafael de Granada olía a desinfectante y a desesperanza. Clara Reyes apretaba los dedos contra la fría superficie de la silla de plástico mientras esperaba noticias del cardiólogo. Sus ojos verde esmeralda reflejaban una preocupación que había aprendido a cargar desde muy joven, cuando la vida le arrebató a su madre y la convirtió en cuidadora de su padre a los 18 años. Señorita Reyes, la voz del doctor Navarro cortó el silencio como un bisturí. Clara se incorporó, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Su padre necesita una cirugía urgente. El bypass es la única opción si queremos evitar un infarto mayor. Las palabras flotaron en el aire como piedras que caían al fondo de un pozo. Clara conocía esa expresión en el rostro del médico. La había visto antes, cuando su madre luchaba contra el cáncer y las facturas médicas se acumulaban como hojas de otoño. «¿Cuánto cuesta?», preguntó con la voz apenas audible. 80.000 euros. La operación debe realizarse en las próximas 3 semanas. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Sus ahorros no llegaban ni a la 10ª parte de esa cantidad. Trabajaba como freelance, diseñando invitaciones y papelería artesanal desde casa, pero los ingresos eran irregulares, especialmente después de que la pandemia afectara las celebraciones. Esa noche, en su pequeño apartamento del Albaicín, Clara se sentó frente a su ordenador con una taza de té de hibisco ya frío entre las manos. Sus dedos temblaron mientras navegaba por ofertas de trabajo en Madrid. Sabía que tendría que abandonar Granada, dejar a su padre en manos de los vecinos, pero no tenía alternativa. Fue entonces cuando vio el anuncio: asistente personal ejecutiva, Ortega y Sons Construcciones, contrato temporal de 6 meses. Salario: 6.000 euros mensuales más bonificaciones. El nombre de la empresa la hizo detenerse. Ortega y Sons era una de las constructoras más prestigiosas de España, responsable de algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid. El salario era generoso, demasiado generoso para no tener trampa, pero también era su única esperanza. Antes de poder cambiar de opinión, Clara redactó una carta de presentación. Habló de su experiencia organizando eventos familiares, su conocimiento de idiomas y su capacidad para trabajar bajo presión. No mencionó que esa presión había sido cuidar a un padre enfermo mientras lloraba a una madre muerta, pero cada palabra estaba impregnada de esa realidad. Envió el currículum a las 2 de la madrugada, cuando Granada dormía, y solo se escuchaba el murmullo lejano del río Darro. 3 días después, su teléfono sonó. «¿Clara Reyes? Soy Beatriz Moreno, del Departamento de Recursos Humanos de Ortega y Sons. Nos ha impresionado su perfil. ¿Podría venir a Madrid para una entrevista mañana?» Clara cerró los ojos y sintió una mezcla de esperanza y terror. «Sí, estaré allí». El viaje en tren hasta Madrid fue un túnel de pensamientos contradictorios. Por la ventanilla, el paisaje andaluz daba paso a las llanuras castellanas, como si su vida entera estuviera cambiando de escenario. Se había puesto su mejor vestido, uno color azul marino que había usado en la boda de su prima 2 años atrás, y había domado sus ondas rubias en un moño que esperaba transmitiera profesionalidad. El edificio de Ortega y Sons se alzaba en el distrito financiero como una torre de cristal y acero que reflejaba las nubes madrileñas. Clara levantó la vista hacia los pisos superiores y se preguntó si realmente podría encajar en un mundo tan diferente al suyo. La recepción era un universo de mármol blanco y líneas modernas. Una mujer elegante la recibió con una sonrisa cordial, pero calculadora. «Bienvenida, Clara. Esperamos que esta oportunidad sea perfecta para ambas partes». Mientras subían en el ascensor hacia la planta ejecutiva, Clara jugó con uno de sus mechones rubios, un hábito nervioso que había desarrollado desde niña. No sabía que en menos de 1 hora conocería al hombre que cambiaría para siempre el rumbo de su historia, ni que sus ojos verde esmeralda se encontrarían con una mirada gris que guardaba secretos tan profundos como los suyos. El ascensor se detuvo en el piso 25 con un suave tintineo, y las puertas se abrieron hacia un futuro que Clara no podía imaginar, pero que ya la estaba esperando al otro lado de una puerta de roble con una placa dorada que decía: «Álvaro Ortega, director ejecutivo». Su destino acababa de comenzar a escribirse en las alturas de Madrid, lejos del jazmín granadino que había perfumado toda su vida. La secretaria tocó suavemente la puerta de roble antes de abrirla. «Señor Ortega,
la candidata para el puesto de asistente personal. Clara respiró profundo y entró en la oficina más imponente que había visto en su vida. Las ventanas del suelo al techo mostraban Madrid a sus pies como un tapiz urbano, mientras el mobiliario de líneas rectas y colores neutros gritaba poder y control absoluto. Detrás del escritorio de cristal, un hombre levantó la vista de unos documentos. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Álvaro Ortega era exactamente lo que esperaba y al mismo tiempo todo lo contrario. Alto, imponente, con ese aire de autoridad que solo da el poder heredado. Pero había algo en sus ojos grises que la desarmó completamente. Una tristeza oculta, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. «Siéntese», dijo sin sonreír, su voz grave resonando en el silencio. Clara se acomodó en la silla frente a él, consciente de que sus manos temblaban ligeramente. Álvaro la observó durante unos segundos que se sintieron eternos, analizándola con la frialdad de quien está acostumbrado a tomar decisiones que afectan vidas ajenas. Clara Reyes leyó de su currículum sin levantar la vista. 28 años, de Granada. Sin experiencia previa como asistente ejecutiva. No, señor, pero sí tengo experiencia organizando eventos, gestionando presupuestos y trabajando bajo presión, respondió Clara, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. Álvaro alzó una ceja, finalmente mirándola directamente. Fue entonces cuando Clara vio algo que no esperaba, una chispa de interés genuino en esos ojos grises que parecían de hielo. ¿Qué la trae a Madrid? Su perfil sugiere que está más cómoda en su zona de confort andaluza. La pregunta era directa, casi cruel en su simplicidad. Clara sintió la tentación de inventar una respuesta políticamente correcta, pero algo en la intensidad de su mirada la empujó hacia la honestidad. Mi padre necesita una cirugía urgente. Necesito este trabajo para poder pagarla. Álvaro se recostó en su silla, claramente no esperando esa respuesta tan cruda. Por primera vez desde que entró, Clara vio una grieta en su armadura perfecta. ¿Y qué le hace pensar que puede manejar las exigencias de este puesto? Trabajo 16 horas al día, viajo constantemente, no tolero errores ni excusas, porque he estado manejando responsabilidades desde los 18 años, respondió Clara, sintiendo crecer una determinación que no sabía que poseía. He aprendido que cuando no tienes opción, encuentras la manera. Algo cambió en la expresión de Álvaro. Una sombra cruzó su rostro, como si las palabras de Clara hubieran tocado una herida que creía cerrada. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Clara pudo observar su figura perfectamente vestida contra el skyline madrileño. Todo en él hablaba de control, de disciplina férrea, pero había una rigidez en sus hombros que sugería una batalla constante consigo mismo. Este no es un trabajo fácil, señorita Reyes. Requiere dedicación absoluta, discreción total y la capacidad de anticipar necesidades antes de que sean expresadas. Entiendo, murmuró Clara. Álvaro se giró bruscamente, y por un momento ella vio al hombre detrás del ejecutivo. Vulnerable, cansado, quizás tan perdido como ella misma. El contrato es por 6 meses, periodo de prueba de 2 semanas. Si no cumple las expectativas, la despediré sin contemplaciones. Clara asintió, sintiendo que acababa de cruzar un punto de no retorno. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, 8 en punto. No llegue tarde. Mientras Clara se dirigía hacia la puerta, Álvaro añadió en voz baja, «Señorita Reyes». Ella se detuvo y se giró. Aquí no hay espacio para sentimientos, solo para resultados. Clara lo miró directamente a los ojos, viendo en ellos un desafío y una advertencia a la vez. «Entendido, señor Ortega». Pero mientras salía de esa oficina, Clara supo que acababa de entrar en algo mucho más complicado que un simple trabajo. Había visto demasiado en esos ojos grises, y algo le decía que él también había visto más de lo que esperaba en los suyos. El primer día de Clara en Ortega y Sons comenzó con una lluvia fina que empañaba los cristales de Madrid. Llegó 15 minutos antes de las 8, nerviosa pero decidida, llevando un cuaderno de notas que había comprado la noche anterior y una determinación que había forjado durante años de adversidad. La recepcionista le entregó una tarjeta de acceso y la acompañó hasta un escritorio ubicado estratégicamente frente a la oficina de Álvaro. El espacio era funcional pero elegante. Ordenador de última generación, teléfono con múltiples líneas y una vista parcial del despacho del CEO
a través de las paredes de cristal. «Buenos días, señorita Reyes». La voz de Álvaro la sobresaltó. Había salido de su oficina con un traje gris oscuro que realzaba sus ojos y una expresión que no revelaba nada. «Espero que esté preparada para trabajar». Clara se incorporó inmediatamente. «Buenos días, señor Ortega». «Por supuesto. Beatriz le explicará sus funciones iniciales. Quiero el informe de costos del proyecto Valencia en mi escritorio antes del mediodía y necesito que reorganice mi agenda de la próxima semana. Tengo una reunión con inversores japoneses que no puede posponerse». Sin esperar respuesta, desapareció de nuevo en su oficina, dejando a Clara con la sensación de haber sido arrojada a una piscina sin saber nadar. Las siguientes horas fueron un torbellino de llamadas telefónicas, correos electrónicos urgentes y documentos que parecían escritos en un idioma corporativo que Clara tuvo que descifrar sobre la marcha. Cada vez que levantaba la vista, podía ver a Álvaro en su despacho, hablando por teléfono o concentrado en su ordenador, moviéndose con una precisión que hablaba de años de rutina perfectamente calculada. A las 11 sonó el intercomunicador. «Señorita Reyes, venga a mi oficina». Clara tomó su cuaderno y entró encontrando a Álvaro de pie junto a la ventana, mirando la ciudad como si buscara respuestas en el tráfico matutino. «El informe de Valencia», dijo sin volverse. Clara le entregó los documentos perfectamente organizados en una carpeta. Álvaro los revisó en silencio, sus ojos grises recorriendo cada línea con la intensidad de un halcón. Clara aprovechó para observarlo discretamente, notando la tensión en su mandíbula y cómo sus dedos tamborileaban contra el escritorio. «¿Ha revisado las cifras de materiales?», preguntó finalmente. «Sí, señor. También incluí una comparativa con los precios del trimestre anterior. Hay una variación del 12% que podría afectar el margen de beneficio». Álvaro levantó la vista, sorprendido. «¿Cómo obtuvo esa información?». «Llamé al departamento de compras y hablé con el supervisor. Pensé que podría ser relevante». Por primera vez desde que lo conocía, Clara vio algo parecido a la aprobación en sus ojos. Era apenas un destello, pero estaba ahí. «Bien, ¿qué más?». «He reorganizado su agenda como pidió, pero el viernes tiene 2 compromisos superpuestos. Sugerí trasladar la reunión con el ayuntamiento al jueves por la tarde». Álvaro asintió lentamente, y Clara sintió una pequeña victoria crecer en su pecho. «Una cosa más», dijo él, acercándose a su escritorio. Clara pudo percibir el sutil rastro de su loción, una presencia masculina que la desconcentró por completo. En esta empresa, la información es poder. Lo que escucha aquí, se queda aquí. ¿Está claro? Perfectamente claro. Sus miradas se encontraron y permanecieron conectadas un segundo más de lo profesionalmente necesario. Clara sintió un calor extraño subir por su cuello, mientras Álvaro parecía estudiar cada detalle de su rostro como si fuera un documento importante. «Puede retirarse», murmuró finalmente. Mientras Clara salía de la oficina, no pudo evitar sentir que algo había cambiado en esos pocos minutos. El hielo entre ellos se había agrietado apenas, pero era un comienzo. Lo que no sabía era que, al otro lado del cristal, Álvaro la observaba trabajar con una curiosidad que no había sentido en años. Era viernes por la tarde cuando Clara conoció a Julián Herrera. Estaba organizando los planos del nuevo complejo residencial cuando escuchó una risa contagiosa resonando por el pasillo. Un hombre moreno de sonrisa amplia apareció empujando un patinete eléctrico, con una carpeta bajo el brazo y una energía que contrastaba dramáticamente con la seriedad corporativa del lugar. «¿Tú eres la nueva asistente de nuestro querido jefe?», preguntó, deteniéndose frente al escritorio de Clara con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Soy Julián, arquitecto y oficial desestresante de esta oficina». Clara no pudo evitar sonreír ante su espontaneidad. «Clara Reyes, un placer conocerte. ¿De dónde eres?». Ese acento andaluz no se puede ocultar. «Granada», respondió Clara, sintiendo una calidez inmediata hacia este hombre que irradiaba alegría. «Ah, la ciudad de la Alhambra. He estado allí muchas veces por trabajo. ¿Conoces el bar Los Diamantes? Hacen unas tapas increíbles». La conversación fluyó naturalmente, como si fueran amigos de toda la vida. Julián tenía esa facilidad para hacer que las personas se sintieran cómodas. Un don que Clara había echado de menos desde que llegó a Madrid. «Ten cuidado con Álvaro», murmuró Julián, bajando la voz mientras miraba hacia la oficina del CEO.
Es un buen hombre, pero lleva tanto tiempo construyendo muros que a veces olvida cómo derribarlos. Clara siguió su mirada y vio a Álvaro concentrado en su ordenador, completamente ajeno a su conversación. ¿Siempre ha sido así? No siempre, respondió Julián con una sombra de tristeza cruzando su rostro. Antes era diferente, más humano, pero la muerte de su hermano lo cambió todo. Antes de que Clara pudiera preguntar más, la puerta de la oficina de Álvaro se abrió bruscamente. Herrera, necesito revisar los planos del proyecto Salamanca. Y, señorita Reyes, ¿ha confirmado la reunión con los inversores para el lunes? Su voz era fría, profesional, pero Clara notó cómo sus ojos se detuvieron un momento en Julián antes de posarse en ella. Había algo en su expresión que no pudo descifrar. Sí, señor Ortega, todo confirmado para las 10 de la mañana. Bien, Herrera, mi oficina. Ahora, Julián guiñó un ojo a Clara antes de seguir a Álvaro. A través del cristal, Clara pudo ver cómo discutían los planos, pero también notó que Álvaro miraba ocasionalmente hacia donde ella trabajaba. Una hora después, Julián salió de la oficina con expresión pensativa. ¿Todo bien?, preguntó Clara. Sí, solo que nuestro jefe está más tenso de lo habitual. ¿Has notado algo raro últimamente? Clara reflexionó. Era cierto que Álvaro había estado más callado, más distante, si es que eso era posible. Sanz quizás está preocupado por el proyecto. O quizás, dijo Julián con una sonrisa traviesa, está preocupado por algo más cercano. Antes de que Clara pudiera procesar completamente sus palabras, Julián añadió, ¿te apetece tomar algo después del trabajo? Conozco un sitio estupendo donde sirven el mejor vermú de Madrid. Clara dudó. No había salido socialmente desde que llegó a la ciudad, demasiado preocupada por adaptarse al trabajo y ahorrar cada euro posible. Pero la sonrisa genuina de Julián era difícil de rechazar. Me encantaría, respondió finalmente. Lo que no vio fue a Álvaro observando la escena desde su oficina, sus manos apretadas en puños sobre el escritorio. Algo se removió en su pecho al ver la sonrisa espontánea de Clara, una sonrisa que él nunca había logrado provocar. Esa noche, mientras Clara reía con Julián en una terraza madrileña, Álvaro trabajaba hasta tarde en su oficina vacía, preguntándose por qué la risa de su asistente resonaba en su mente como una melodía que no podía olvidar. El lunes traería nuevas tensiones, nuevas revelaciones y una pregunta que comenzaba a atormentarlo. ¿Qué significaba realmente para él Clara Reyes? El lunes llegó con una tormenta inesperada que sacudía los cristales de la oficina. Clara había llegado temprano, como siempre, pero esta vez llevaba consigo el eco de la risa compartida con Julián durante el fin de semana. Habían recorrido el Retiro, tomado chocolate con churros en San Ginés y hablado de todo y de nada. Por primera vez desde su llegada a Madrid, Clara se había sentido como ella misma. Álvaro entró a las 8 en punto, empapado por la lluvia a pesar del paraguas. Sus cabellos oscuros goteaban ligeramente y había una tensión en su mandíbula que Clara no había visto antes. Se dirigió directamente a su oficina sin saludar, algo inusual incluso para sus estándares de frialdad. A las 9, el intercomunicador sonó con más fuerza de la necesaria. Señorita Reyes, mi oficina, ahora. Clara entró con su cuaderno, pero Álvaro no estaba en su escritorio. Estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad bajo la lluvia con una intensidad que parecía querer atravesar el cristal. ¿Ha confirmado todas las citas de hoy?, preguntó sin volverse. Sí, señor. Los inversores japoneses llegaron anoche y están alojados en el Hotel Villa Magna. He organizado el almuerzo para las 2 en el restaurante que prefieren. Y el informe de sostenibilidad. En su escritorio desde las 8:15. Álvaro se giró lentamente, y Clara se sorprendió al ver algo diferente en sus ojos grises. Una vulnerabilidad que no había estado ahí antes, como si una batalla interna estuviera librándose detrás de esa mirada. ¿Cómo fue su fin de semana?, preguntó de manera inesperada. La pregunta la tomó desprevenida. En las 3 semanas que llevaba trabajando para él, Álvaro nunca había mostrado interés en su vida personal. Bien, gracias. Conocí un poco más la ciudad. ¿Sola? Clara sintió que el aire de la oficina se espesaba. No, señor. Con Julián. Me enseñó algunos lugares interesantes. Algo cambió en la expresión de Álvaro. Sus manos se tensaron a los costados y apartó la mirada hacia la lluvia que seguía golpeando la ventana. Herrera es asociable,
murmuró con un tono que Clara no pudo interpretar. «Es muy amable», respondió ella, sin entender por qué sentía la necesidad de defenderse. Los hombres amables a menudo tienen segundas intenciones. La frialdad en su voz hizo que Clara levantara la barbilla. «Disculpe». Álvaro la miró directamente, y por un momento, Clara vio algo peligroso en sus ojos. No era solo desaprobación profesional, era algo más personal, más profundo. «Solo le recuerdo que está aquí para trabajar, no para socializar. Entiendo perfectamente cuáles son mis responsabilidades laborales, ya, señor Ortega. Lo que hago en mi tiempo libre es asunto mío». Las palabras salieron con más firmeza de la que Clara había pretendido. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Álvaro se acercó a su escritorio y Clara pudo percibir la intensidad que emanaba de él como ondas de calor. Cuando habló, su voz era apenas un murmullo. «¿Tiene idea de por qué la contraté, señorita Reyes?» Clara sintió que su corazón se aceleraba. «Porque necesitaba una asistente. Contraté a 50 personas el año pasado. Despedí a 48. Sus ojos grises la atravesaron. «Usted es diferente. No sé si eso es bueno o peligroso». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta se abrió y Julián entró con su sonrisa habitual. «Buenos días, jefe». «Clara, ¿lista para otra semana de supervivencia corporativa?» El momento se rompió como cristal. Álvaro se enderezó, volviendo a ser el CEO impenetrable. Pero Clara había visto demasiado. Había visto al hombre detrás de la armadura, confundido y luchando contra algo que no podía controlar. «Herrera, necesito que revise los cálculos estructurales del proyecto Barcelona», dijo Álvaro con voz cortante. Mientras Julián se acercaba al escritorio, Clara salió de la oficina con las piernas temblorosas. Algo había cambiado irreversiblemente en esa habitación y tenía la sensación de que ya no había vuelta atrás. Era pasada la medianoche cuando Clara decidió regresar a la oficina. Había olvidado su teléfono personal en el escritorio y, sabiendo que su padre podría necesitarla, no podía esperar hasta el día siguiente. El edificio estaba en silencio, iluminado apenas por las luces de emergencia que creaban sombras largas en los pasillos desiertos. Al salir del ascensor en la planta 25, se sorprendió al ver luz filtrándose desde la oficina de Álvaro. Se acercó sigilosamente, pensando que quizás había dejado las luces encendidas por error, pero entonces lo vio. Álvaro estaba sentado en el suelo, con la espalda apoyada contra la ventana, una botella de whisky medio vacía a su lado. Ya no llevaba la chaqueta ni la corbata. Su camisa blanca estaba arrugada y tenía los primeros botones desabrochados. En sus manos sostenía una fotografía que Clara no pudo ver desde donde estaba. Nunca lo había visto así, vulnerable, humano, roto. Clara dudó si entrar o marcharse silenciosamente, pero entonces Álvaro levantó la vista y sus miradas se encontraron a través del cristal. Por un momento, ninguno se movió. Luego, él hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, una invitación silenciosa. Clara empujó la puerta con cuidado. No sabía que seguía aquí. «No debería estar aquí», murmuró él, pero no con reproche. Su voz sonaba diferente, más grave, despojada de toda pretensión. «¿Está bien?» Álvaro soltó una risa amarga. «¿Alguna vez ha perdido a alguien por su propia culpa, señorita Reyes?» Clara se acercó lentamente y se sentó en el suelo frente a él, manteniendo una distancia respetuosa. «Perdí a mi madre, pero no fue mi culpa. La muerte no siempre es justa», dijo él mirando la fotografía. «A veces somos nosotros quienes la invitamos». Clara pudo ver ahora que la foto mostraba a dos hombres jóvenes, sonrientes, con un parecido innegable. Álvaro y alguien que debía ser su hermano. «¿Quiere hablar de ello?» Álvaro levantó la vista hacia ella y Clara vio lágrimas contenidas en esos ojos grises que siempre habían parecido tan fríos. Sebastián tenía 32 años. Era arquitecto, como Herrera, brillante, carismático, todo lo que yo no soy. Tomó un trago directo de la botella. Estábamos trabajando en un proyecto juntos. Yo presionaba demasiado, siempre presionaba demasiado. Le dije que si no terminaba los planos esa noche, buscaría otro arquitecto. El silencio se extendió entre ellos como una herida abierta. Llovía esa noche, como hoy. Sebastián salió de aquí a las 2 de la madrugada, furioso conmigo. Su coche se salió de la carretera camino a casa. Clara sintió que se le encogía el corazón. «Álvaro,
Nunca me había llamado por mi nombre, murmuró él, como si acabara de darse cuenta. Lo siento mucho, susurró Clara. ¿Sabe por qué trabajo tanto? ¿Por qué no puedo detenerme? Sus ojos la atravesaron con una intensidad dolorosa, porque cada vez que paro, lo veo. Veo su cara esa noche, la decepción, la rabia, y sé que murió odiándome. Clara sintió lágrimas picando en sus propios ojos. Sin pensarlo, se acercó más y extendió su mano hacia la suya. Álvaro la miró sorprendido, pero no se apartó cuando ella entrelazó sus dedos con los suyos. No murió odiándote. Los hermanos se pelean, pero el amor no desaparece por una discusión. ¿Cómo puede estar tan segura? Porque veo cómo habla de él. Veo el dolor en sus ojos. Solo se duele así cuando se ama profundamente. Álvaro apretó su mano, como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. Ya no sé cómo dejar de sentirme culpable. Quizás no se trata de dejar de sentirlo, sino de aprender a vivir con ello sin que te destruya. Por primera vez desde que lo conocía, Clara vio una sonrisa real en el rostro de Álvaro. Triste, pero genuina. ¿Cómo se volvió tan sabia, Clara Reyes? La pérdida te enseña cosas que no quieres aprender, respondió ella suavemente. En esa oficina silenciosa, bajo la lluvia de Madrid, dos almas heridas encontraron un momento de paz compartida. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de miradas furtivas y silencios cargados de significado. Álvaro había vuelto a su máscara profesional, pero Clara podía ver las grietas que su conversación nocturna había dejado. Había momentos en que lo sorprendía observándola trabajar, y cuando sus ojos se encontraban, había algo diferente en ellos. Una calidez que no había estado ahí antes. Julián, ajeno a estos cambios sutiles, había intensificado su cortejo amistoso hacia Clara. Le traía café por las mañanas, la acompañaba a almorzar y había comenzado a dejar pequeños dibujos divertidos en su escritorio. Clara apreciaba su amistad genuina, pero no podía ignorar las miradas cada vez más oscuras que Álvaro le dirigía cada vez que los veía juntos. El viernes por la tarde, la tensión alcanzó su punto de ruptura. Clara estaba organizando unos documentos cuando Julián se acercó a su escritorio con su sonrisa habitual y una invitación que cambiaría todo. «Clara, mi hermana se casa el sábado. ¿Te gustaría acompañarme? Será en una finca preciosa cerca de Toledo, con baile y todo. Podrías conocer a mi familia». Clara sintió el peso de la invitación. Era más que una simple salida. Era Julián presentándola oficialmente como algo importante en su vida. «Julián, yo, solo como amigos», añadió él rápidamente, aunque sus ojos decían otra cosa, «pero me encantaría que estuvieras allí». Antes de que Clara pudiera responder, la puerta de la oficina de Álvaro se abrió con más fuerza de la necesaria. Salió con rostro pétreo y se dirigió directamente hacia ellos. «Herrera, necesito hablar contigo, en privado». El tono de su voz hizo que varios empleados levantaran la vista. Julián miró a Clara con una sonrisa de disculpa y siguió a Álvaro hacia su oficina. A través del cristal, Clara pudo ver cómo la conversación se intensificaba rápidamente. Álvaro gesticulaba con una agresividad contenida que ella nunca había presenciado, mientras Julián mantenía una postura defensiva pero firme. No podía escuchar las palabras, pero la tensión era palpable. 10 minutos después, Julián salió de la oficina con el rostro enrojecido y una expresión de incredulidad. Pasó junto al escritorio de Clara sin mirarla y se dirigió directamente al ascensor. «¿Julián?» Clara se levantó para seguirlo, pero la voz de Álvaro la detuvo. «Señorita Reyes, mi oficina, ahora». Clara entró encontrando a Álvaro de pie detrás de su escritorio, con las manos apoyadas sobre la superficie de cristal. Su respiración era agitada, y había una furia controlada en cada línea de su cuerpo. ¿Qué le dijo a Julián? Le recordé cuáles son los límites profesionales apropiados en esta empresa. ¿Perdón? La indignación creció en el pecho de Clara. ¿Qué límites? ¿Qué ha hecho mal? Álvaro la miró con una intensidad que la hizo retroceder un paso. ¿Va a ir a esa boda con él? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Eso no es asunto suyo. Todo lo que afecte el rendimiento de mis empleados es asunto mío. Julián es su amigo. ¿Cómo puede tratarlo así? Herrera entiende las reglas mejor que usted, al parecer. Clara sintió la sangre hirviendo en sus venas. ¿Qué reglas? Las que dice que no puedo tener vida personal, las que me convierten en su propiedad solo porque trabajo aquí.
Álvaro rodeó el escritorio y se acercó a ella con pasos deliberados. Cuando habló, su voz era peligrosamente baja. No sabe lo que está haciendo, Clara. Sí lo sé. Estoy viviendo mi vida, algo que usted parece haber olvidado cómo hacer. Las palabras golpearon a Álvaro como una bofetada. Su rostro se endureció hasta convertirse en máscara de hielo. Tiene razón. Había olvidado lo que era vivir, pero también había olvidado lo que era sufrir. El silencio que siguió fue devastador. Clara vio el dolor desnudo en sus ojos grises y se dio cuenta de que acababa de herir al hombre que había comenzado a amar sin darse cuenta. Álvaro, yo no quise. Puede retirarse, señorita Reyes, y disfrute la boda. Clara salió de esa oficina sintiendo que acababa de romper algo precioso sin saber cómo repararlo. El lunes siguiente llegó con una frialdad que trascendía el clima otoñal de Madrid. Clara no había ido a la boda con Julián, incapaz de concentrarse en celebraciones cuando su corazón se debatía entre la confusión y el dolor. Se había quedado en su pequeño apartamento pensando en las palabras de Álvaro, en la manera como su rostro se había descompuesto cuando ella le dijo que había olvidado cómo vivir. La oficina parecía un campo de batalla silencioso. Julián apenas la había saludado al llegar y sus dibujos divertidos habían desaparecido de su escritorio. Álvaro no había salido de su despacho en toda la mañana, y cuando finalmente lo hizo para la reunión de las 11, evitó su mirada por completo. A las 2 de la tarde, mientras Clara revisaba unos contratos, escuchó voces elevadas procedentes de la oficina de Álvaro. A través del cristal pudo ver a Julián gesticulando con vehemencia, su rostro habitualmente sonriente, transformado por la frustración. Esto es ridículo, Álvaro. Llevamos 10 años trabajando juntos. Y precisamente por eso deberías entender las implicaciones de tus acciones. ¿Mis acciones? ¿Qué acciones? Ser amable con Clara, tratarla como un ser humano en lugar de como una empleada más. Clara se levantó instintivamente, sintiendo que la conversación la concernía directamente. Tu problema, Herrera, es que no entiendes los límites. Mi problema es que tú estás celoso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara vio cómo Álvaro se tensaba, sus puños apretándose a los costados. Cuidado con lo que dices. Es la verdad y lo sabes. Estás enamorado de ella y no puedes soportar que alguien más la haga sonreír. Álvaro se acercó a Julián con una expresión peligrosa. Retira eso. No voy a retirar la verdad. Clara es una mujer increíble y merece a alguien que no tenga miedo de sus propios sentimientos. Como tú, al menos yo no la torturo con mi indiferencia fingida. La puerta se abrió de golpe y Álvaro salió con el rostro desencajado. Sus ojos se encontraron con los de Clara, que había estado observando toda la escena, y algo se rompió definitivamente en su expresión. ¿Ha escuchado suficiente, señorita Reyes? Clara sintió que las mejillas le ardían. Yo no. Por supuesto que sí. ¿Y bien? ¿Está satisfecha con lo que ha oído? Julián apareció detrás de él, con expresión preocupada. Clara, lo siento, no debería haber... ¡Silencio!, rugió Álvaro, volviéndose hacia él con furia. Ya has dicho bastante. La tensión en la oficina era palpable. Varios empleados se habían asomado para ver qué ocurría, y Clara se sintió expuesta, vulnerable, como si estuviera en el centro de un escándalo que no había buscado. Señor Ortega, murmuró con voz temblorosa, ¿podríamos hablar en privado? No hay nada de qué hablar. Su voz era cortante como cristal roto. De hecho, creo que ya ha escuchado todo lo que necesitaba saber. Clara sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Había una frialdad en los ojos de Álvaro que no había visto ni en sus peores momentos. Su contrato ha terminado, señorita Reyes. Las palabras cayeron como piedras en un estanque silencioso. ¿Perdón? Su periodo de prueba era de 2 semanas. Han pasado 4, pero evidentemente este puesto no es adecuado para usted. Clara sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Álvaro, por favor, es señor Ortega para usted, y mi decisión es final. Se volvió hacia Julián con una mirada helada. Y usted, Herrera, será transferido a la oficina de Barcelona, efectivo inmediatamente. No puedes hacer esto, protestó Julián. Acabo de hacerlo. Álvaro miró a Clara una última vez, y ella vio en sus ojos un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Tu contrato está terminado. A partir de hoy, no vuelvas. Clara se quedó inmóvil, incapaz de procesar completamente lo que acababa de ocurrir. El hombre que había comenzado a amar
Acababa de destrozarle el corazón y arruinar su única oportunidad de salvar a su padre. Sin una palabra más, Álvaro regresó a su oficina y cerró la puerta, dejando a Clara de pie en medio de un silencio devastador. Clara regresó a Granada con el corazón roto y las manos vacías. El tren que la llevaba de vuelta al sur parecía ir en dirección contraria a todos sus sueños. Se había marchado de Madrid sin mirar atrás, cargando solo una maleta y una herida que sabía tardaría años en sanar. Su padre la recibió con una sonrisa débil desde su sillón, sin hacer preguntas sobre su regreso prematuro. Clara le había explicado por teléfono que el trabajo no había funcionado, omitiendo los detalles que la destrozaban cada vez que los recordaba. «Mañana tengo cita con el cardiólogo», murmuró su padre esa primera noche. «Quizás podamos esperar un poco más para la operación». Clara asintió, luchando contra las lágrimas. Sabía que no podían esperar, pero tampoco tenía alternativas. Mientras tanto, en Madrid, Álvaro se hundía en su propio infierno personal. Los días transcurrían en una rutina mecánica de reuniones y decisiones empresariales, pero su mente no podía apartarse de la expresión devastada de Clara cuando la despidió. Había sustituido a 3 asistentes temporales en 2 semanas. Ninguna se acercaba ni remotamente a la eficiencia natural de Clara, y mucho menos a la calidez que había comenzado a filtrarse en su vida gris. Julián, desde Barcelona, lo llamaba a diario. «Esto es una locura, Álvaro. ¿Sabes que Clara no fue a la boda conmigo? Se quedó en casa, probablemente pensando en ti. No quiero hablar de eso». «Claro que no quieres. Prefieres destruir todo lo bueno que aparece en tu vida antes de arriesgarte a ser feliz». Álvaro colgaba siempre antes de que Julián terminara de hablar, pero las palabras se quedaban resonando en su cabeza como ecos persistentes. Fue la llamada de Beatriz, de Recursos Humanos, la que finalmente abrió sus ojos a la verdad. «Señor Ortega, acabo de recibir una llamada extraña. Alguien preguntando por referencias laborales de Clara Reyes para un puesto en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada». Álvaro frunció el ceño. «¿Referencias?» «Sí, aparentemente está aplicando para un trabajo de limpieza nocturna. El salario es mínimo, pero le surgía el empleo». Algo se retorció en el estómago de Álvaro. «¿Limpieza nocturna?» «Sí, señor. También mencionaron que necesitaba trabajar inmediatamente por una emergencia familiar». Esa noche, Álvaro no pudo dormir. La imagen de Clara fregando suelos en un hospital se repetía en su mente como una pesadilla. Se levantó de la cama y fue hasta su oficina, donde abrió el expediente personal de Clara que debería haber archivado hace semanas. Ahí estaba la verdad que había estado demasiado ciego para ver: la dirección de contacto de emergencia en Granada, las referencias de trabajos previos relacionados con el cuidado de personas mayores y una nota manuscrita que le heló la sangre: cirugía cardíaca urgente, padre, estimado 80.000 euros. Clara no había venido a Madrid por ambición o por curiosidad. Había venido porque su padre se estaba muriendo y ella necesitaba el dinero para salvarlo. Y él la había despedido sin explicaciones, sin darle la oportunidad de defenderse, movido únicamente por sus celos y su incapacidad para enfrentar sus propios sentimientos. Álvaro se dejó caer en su silla ejecutiva, abrumado por la magnitud de su error. No solo había perdido a la mujer de la que se había enamorado sin darse cuenta, la había condenado a ver morir a su padre por su propio egoísmo y cobardía. Tomó su teléfono y marcó el número de Julián. «¿Álvaro? Son las 3 de la madrugada. Julián, necesito que me digas exactamente qué sentías por Clara». Un silencio largo. «¿Por qué?» «Porque creo que acabo de cometer el error más grande de mi vida. Clara es especial, Álvaro, pero lo que yo siento por ella es admiración, cariño, ganas de protegerla. Lo que tú sientes es amor y eres demasiado idiota para admitirlo». Álvaro cerró los ojos, finalmente enfrentando la verdad que había estado negando durante meses. «¿Cómo lo arreglo? No sé si puedes, pero si realmente la amas, tienes que intentarlo». Álvaro miró hacia la ventana, donde comenzaba a amanecer sobre Madrid. Sabía lo que tenía que hacer, aunque significara humillarse completamente. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Clara en el Albaicín cuando escuchó el timbre. Eran las 10 de la noche de un viernes, y no esperaba a nadie. Su padre dormía en su habitación, sedado por los medicamentos que apenas aliviaban el dolor, pero no curaban el problema de fondo.
Clara se acercó a la puerta con cautela, secándose las manos húmedas en el delantal. Había llegado hace una hora de su turno en el hospital, agotada física y emocionalmente, pero sabiendo que era su única opción para ganar algo de dinero, mientras buscaba alternativas para la cirugía de su padre. Al abrir la puerta, se quedó completamente inmóvil. Álvaro estaba allí, empapado por la lluvia granadina, sin abrigo, sin paraguas. Su traje perfectamente planchado estaba arrugado y mojado, su cabello oscuro goteaba sobre su frente, y en sus ojos grises había una vulnerabilidad que Clara nunca había visto antes. No parecía el CEO poderoso e intocable, parecía un hombre perdido que había encontrado por fin su camino a casa. «Hola, Clara», murmuró con voz ronca. Clara sintió que las piernas le temblaban. ¿A qué haces aquí? Vine a pedirte perdón y a decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Álvaro, son las 10 de la noche. Mi padre está durmiendo. Por favor, la interrumpió, y había tanta desesperación en su voz que Clara sintió que se le encogía el corazón. Solo 5 minutos. Después, si quieres que me vaya, me iré y no volverás a verme nunca. Clara lo observó durante largos segundos. Estaba tiritando de frío, con los labios ligeramente azules, pero en sus ojos había una determinación férrea que la conmovió profundamente. «Entra», susurró finalmente, haciéndose a un lado. Álvaro entró al pequeño salón, contrastando dramáticamente con la sencillez del lugar. Clara le alcanzó una toalla, pero él no la usó. Simplemente se quedó de pie en medio de la habitación, mirándola como si fuera lo más precioso que hubiera visto en su vida. «Sé por qué necesitabas el trabajo», comenzó sin preámbulos. «Sé lo de la cirugía de tu padre. Sé que ahora trabajas limpiando pisos en el hospital, y sé que todo esto es culpa mía». Clara sintió lágrimas picando en sus ojos. «Álvaro, no, déjame terminar, por favor». Se acercó un paso, pero mantuvo la distancia respetuosa. «Me enamoré de ti desde el primer día que entraste en mi oficina, pero tenía tanto miedo de sentir algo real que preferí destruirlo antes de arriesgarme a ser feliz». Las palabras golpearon a Clara como ondas sísmicas. «¿Qué has dicho?» «Que te amo, Clara Reyes. Te amo con una intensidad que me aterra y me libera al mismo tiempo. Te amo lo suficiente como para venir hasta aquí, bajo la lluvia, sin orgullo ni excusas, para decírtelo». Clara se llevó una mano al pecho, sintiendo que el corazón le iba a explotar. «¿Y Julián? Julián nunca fue tu competencia. Era la mía, porque él sabía cómo hacerte sonreír de una manera que yo no podía, porque él era todo lo que yo no sabía cómo ser contigo». Álvaro se acercó otro paso, y Clara pudo ver las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. «La cirugía de tu padre está programada para la próxima semana, en el mejor hospital privado de Madrid, todo pagado». Clara sintió que se le cortaba la respiración. «No puedo aceptar. No es caridad, Clara. Es amor. Es justicia. Es mi manera de pedirte perdón por haber sido tan ciego y tan cobarde». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas, frías y temblorosas. «Quédate. Te necesito. Necesito tu risa, tu bondad, tu manera de ver la vida. Necesito que me enseñes a ser el hombre que merezca tu amor». Clara lo miró a través de las lágrimas, viendo por fin al verdadero Álvaro. Sin armaduras, sin miedo, solo amor puro y vulnerable. Álvaro Ortega susurró: «Ya eres ese hombre». Y cuando se inclinó para besarlo, Clara supo que a veces el amor verdadero llega disfrazado de tormenta para enseñarnos que después de la lluvia siempre sale el sol. Fin. Si fueras Clara, ¿podrías perdonar a Álvaro después de que destruyera tus sueños y pusiera en riesgo la vida de tu padre por puros celos y orgullo? ¿O hay errores que el amor no puede curar? Piénsenlo bien. Él no solo la despidió injustamente, sino que casi le costó la vida a su padre por su incapacidad de manejar sus propios sentimientos. Por otro lado, reconoció su error, se humilló completamente y pagó por la cirugía. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Clara? ¿Le darían una segunda oportunidad o algunos errores son imperdonables? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, dejen su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo.
así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.